Hace algunos días tuve la oportunidad de ver un video, un fragmento de un video que es la reciente conversación entre Vania Tais y Miklos Lukács. El video completo, que es largo, está colgado en la cuenta de YouTube de Vania Tais, por si lo quieren revisar. Pero bueno, la razón por la cual estoy haciendo este video es a raíz de las declaraciones, de las críticas fuertes, ácidas que tuvo Miklos, ya casi al final de esta entrevista que le hizo Vania Tais, de esta conversación que mantuvieron los dos. Críticas muy fuertes acerca o en contra, para ser más exactos, en contra del libertarianismo, del anarcocapitalismo y sobre todo de los libertarios, de quienes defienden esta postura liberal. Porque no olvidemos que el libertarianismo, el anarcocapitalismo son vertientes del liberalismo. Así que creo oportuno refutar lo que dijo Miklos en esta entrevista, en esta conversación con Vania Tais, ya que me considero una persona que abraza los principios, comulga con los principios básicos fundamentales de la corriente de pensamiento del libertarianismo, del anarcocapitalismo, que son vertientes del liberalismo. Así que bueno, empecemos. Hay un dogmatismo en el libertarianismo regional que es preocupante. O sea, ellos critican lo que ellos también son. Ellos han convertido su ideología en una religión. Miklos inicia con una generalización y señala que todos los libertarios, porque bueno, no hace ninguna distinción al respecto, si son algunos libertarios, él señala que los libertarios han convertido a su ideología libertaria, su ideología liberal, en una especie de religión con un dogma incontrovertible supuestamente. Y obviamente eso es falso, ya que si bien es cierto el libertarianismo se basa en un dogma liberal, un dogma libertario, eso no quiere decir de que sea una creencia cuyos principios sean indiscutibles. Así como sucede en otras disciplinas, como por ejemplo en el derecho penal, que se separa una parte de esa realidad jurídica, se separa, se extrae y se determina que va a ser el objeto de estudio del derecho penal, de la dogmática penal, que vendrían a ser los enunciados legislativos, la ley penal. Ese es el objeto de estudio del derecho penal, para desarrollar políticas criminales que determinará cómo el Estado se va a comportar, cómo va a ejercer violencia contra los ciudadanos. De la misma manera, de la misma forma, el libertarianismo también plantea su dogmática liberal, libertaria, basada en principios fundamentales para estructurar un orden político liberal libertario. Hay que recordar que tanto el libertarianismo como el anarcocapitalismo son vertientes de una misma filosofía política, que es el liberalismo, y por lo tanto comparten los mismos principios básicos para armar un orden político liberal. Y basándome en el libro del doctor Juan Ramón Rayo, Liberalismo, los 10 principios básicos para un orden político liberal, podemos señalar que el liberalismo descansa en 10 principios básicos, neurálgicos, fundamentales, que también son compartidos por el libertarianismo, por el anarcocapitalismo, siendo estos principios dos presupuestos éticos que vendrían a ser el individualismo político y la igualdad jurídica de las personas, de los individuos. 4 pilares centrales en forma de derechos: libertad, propiedad, contratos y reparación del daño. Y 3 instituciones esenciales para la cooperación social: libre asociación civil, libre mercado y gobierno limitado. Claro está que este último principio, el gobierno limitado, difiere en cuanto a su concepción para los anarcocapitalistas, para los libertarios, puesto que ellos también plantean no un Estado, sino un gobierno cuya autoridad política se encuentre legitimada en la voluntariedad de sus integrantes, de los integrantes de las comunidades políticas voluntarias. Y por último, está el principio de la globalización, que generaliza todos los principios anteriormente expuestos dentro de un orden político liberal. Estos son los 10 principios básicos fundamentales de la corriente de pensamiento del liberalismo moderno, y también principios que son compartidos por las vertientes del libertarianismo y el anarcocapitalismo. Por lo tanto, la labor dogmática del libertarianismo, del anarcocapitalismo, no es una actividad ideológicamente neutra, pasiva. Al contrario, es muy activa, porque toma en cuenta, considera la realidad, toma en cuenta los hechos, los fenómenos
que se suscitan dentro de una sociedad. Los zurdos están equivocados porque creen que tienen un modelo ideal que lo va a resolver todo. Y los libertarios están equivocados también porque creen que tienen un modelo económico que lo va a resolver todo. En primer lugar, Miklos, para condenar a los libertarios, para condenarnos y señalar que estamos equivocados, que estamos errados, plantea una premisa endeble, una premisa risible y hasta muy simplona de lo que significaría el modelo económico libertario, señalando que dicho modelo, según los libertarios, pues resolvería todo. Sin embargo, él no especifica, no aclara a qué se refiere con todo. Así que lo que corresponde en este momento es hacerle recordar a Miklos que uno de los principios básicos, esenciales del liberalismo y por ende del anarcocapitalismo y del libertarianismo es el libre mercado, que es una institución esencial para la cooperación social de tipo económico. El libre mercado que postula el liberalismo y por ende también el libertarianismo, el anarcocapitalismo, ese libre mercado se basa históricamente en el asociacionismo económico. Repito, asociacionismo económico de las personas, de los individuos, y eso lo explica claramente el doctor Juan Ramón Rayo en su libro. Ese asociacionismo económico ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad, ya que los individuos siempre han necesitado de medios materiales para conseguir sus fines específicos. De ahí la necesidad de producirlos, esos bienes materiales, de ahí la necesidad de producirlos en grupo y no de manera aislada. El modelo económico que defiende el libertarianismo no tiene nada que ver con fórmulas mágicas o solucionadoras de todos los problemas que surjan en una comunidad, en una sociedad, producto del intercambio de bienes y servicios. Como lo quiere hacer ver Miklos, no tiene nada que ver con eso, con fórmulas mágicas. El modelo económico que postula, que defiende el libertarianismo, tiene que ver más con la aplicación, simplemente la aplicación de principios básicos, fundamentales del liberalismo, que vendrían a ser la libertad de acción, la propiedad privada, la libertad de asociación y la autonomía contractual. El problema no está en los modelos. Si uno quiere más Estado, más mercado, da lo mismo. Y es tan sencillo como esto. El problema no es el modelo, el problema es el ser humano. El ser humano es inherentemente imperfecto. El ser humano es inherentemente virtuoso o inherentemente corrupto. Da lo mismo el modelo que pongas. Para Miklos da igual la aplicación de cualquier modelo económico dentro de una determinada comunidad política, ya que para él el problema principal radica en el ser humano, en quien aplique, en quien se encargue de aplicar, de instaurar ese determinado modelo económico dentro de una sociedad, dentro de una comunidad política, ya sea un modelo económico socialista, comunista o liberal, da igual, porque el problema siempre va a radicar en la persona, en el ser humano, porque según Miklos, el ser humano es por naturaleza vicioso, lleno de defectos y virtudes, y por lo tanto ahí radica el problema. Entonces para Miklos, le da igual si en el Perú se aplica un modelo económico de planificación centralizada, estatalizada, como el que se aplicó en la Unión Soviética, cuya economía era dirigida completamente por el Estado a través del Partido Comunista y a través de planes estatales preestablecidos. Porque entonces el fracaso del modelo económico aplicado en la Unión Soviética no se debió a los principios errados de dicho modelo socialista comunista, sino, siguiendo la lógica de Miklos, el problema se debió a las personas que en su momento aplicaron dicho modelo en la Unión Soviética, porque fueron personas que lamentablemente estuvieron imbuidas de muchos defectos, de muchas imperfecciones, eran personas muy corruptas y lamentablemente no supieron aplicar bien el modelo comunista. Nadie ha dicho que no se reduzca el Estado. Ahorita tenemos un Estado elefantiásico. Total, que se corte, enorme, una cantidad de parásitos, una cantidad de ministerios estúpidos que obviamente Total. hay que mochar, pero de una. Pero ¿por qué exigir que se reduzca el Estado? Si en palabras de Miklos da igual, da lo mismo pedir más Estado, más mercado, porque ahí no radica el problema. El problema no está en los modelos. Si uno quiere más Estado, más mercado, da lo mismo. Y bueno, felizmente es el propio Miklos quien se encarga de explicar por qué no da lo mismo, por qué no es lo mismo pedir más Estado y más mercado. El Estado generalmente es, y por la experiencia que tenemos, los Estados son repelentes porque son utilizados como plataforma para literalmente saquear naciones. Por eso no es lo mismo pedir más Estado y más mercado.
Y lo explica claramente Miklos, aunque para mala suerte de él, pues se equivoca y se contradice en su discurso. Pero al final tiene razón. Por eso no es bueno pedir mucho Estado, la intervención del Estado o que un Estado crezca, porque el Estado tiene el poder de las armas, ostenta el monopolio de la violencia y por lo tanto en cualquier momento un Estado puede violentarnos, puede cometer abusos contra los ciudadanos, puede constreñir nuestros derechos fundamentales, básicos, como lo que pudo haber sucedido hace poco con el inefable de Castillo, que quiso dar un golpe de Estado y quiso demostrar a su vez cuál de los poderes políticos era el que prevalecía. Obviamente el poder ejecutivo que tenía el poder de las armas. Aunque para mala suerte de él y para buena suerte de nosotros, Castillo está tan manchado de corrupción, es una persona tan inmoral, es una persona tan corrupta que no recibió el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero no tienes ningún ejemplo en la historia de la humanidad donde hayas tenido un territorio que haya sido exclusivamente regido por mercados. Otro argumento que utiliza Miklos para denostar, para desacreditar o para tratar de desacreditar al libertarianismo y sobre todo al anarcocapitalismo es señalar que en la historia de la humanidad no ha existido un territorio regido solamente por mercados, como si ese fuese el único o el principal argumento teórico de la corriente de pensamiento del anarcocapitalismo para declarar si es viable o inviable. Él lo que quiere es que le demuestren simplemente si ha existido en algún momento, en algún pasaje de la historia de la humanidad, un lugar llamado Liberlandia, como lo señala Vania Thais de manera burlesca, de manera sarcástica. Eso no existe. Eso no existe. A ver, que alguien me dé un ejemplo, ¿no? ¿Por qué no existe hasta ahora un territorio que es regido solamente por el mercado? Claro, Liberlandia. Porque es inviable. A este respecto corresponde aclarar que lo que postula el anarcocapitalismo es la materialización, la instauración de un orden político liberal dentro de comunidades políticas voluntarias, distinto al orden político, al orden público suministrado actualmente por las comunidades políticas involuntarias que vendrían a ser los estados. Por lo tanto, el anarcocapitalismo no se resume solamente en el sistema económico propio del liberalismo, que es el libre mercado. Como dije anteriormente, como expuse anteriormente, el libre mercado es uno de los pilares fundamentales, uno de los principios fundamentales para un orden político liberal. Pero no se resume solamente en ello el anarcocapitalismo. Ahora, es posible especular, es posible plantear una perspectiva respecto de la eventual viabilidad, de la factibilidad de la instauración de un nuevo orden social completamente libre de coacción estatal como lo es el anarcocapitalismo. Pues sí es posible recrear escenarios futuros posibles y obtener de ahí conclusiones válidas sobre el mundo real. Pero para que suceda esto, para que esa especulación sea útil, sea válida, pues los supuestos que se utilicen en esa perspectiva pues tienen que ser compatibles, no solamente con la naturaleza del hombre, sino también con la realidad de las cosas. Y eso es lo que precisamente ha hecho el doctor José Hernández Cabrera a través de su libro Defensa y Seguridad, estatal o privada. Es una obra que, dicho sea de paso, está prologada por el doctor Miguel Ancho Bastos Boubeta, uno de los grandes exponentes del anarcocapitalismo en España, al igual que el doctor José Hernández Cabrera, que es, aparte de haber sido un gran ex militar de las Fuerzas Armadas españolas, es doctor en economía austriaca y también doctor en filosofía de la ciencia. El doctor José Hernández Cabrera, a través de su gran obra, pues expone una serie de casos basados en la historia, una serie de casos de organizaciones sociales estables relativamente pacíficas, organizaciones sociales que no necesariamente han estado estructuradas a través de estados. El doctor Hernández Cabrera en su libro describe algunos casos interesantes de sociedades estables, sociedades históricas y actuales de corte no estatal, que no necesariamente son casos específicos de sociedades anarcocapitalistas o tremendamente libertarias. Sin embargo, son casos interesantes que él ha desarrollado y es interesante a tomar en cuenta para analizar la forma en que han estado organizadas estas sociedades política y económicamente. Además, el doctor también expone algunos casos en los que se puede advertir una forma alternativa de la prestación de algunos servicios que ahora se le atañe al Estado.
funciones supuestamente inherentes al Estado como el servicio de justicia. Sin embargo, él demuestra con algunos casos en que esta clase de servicios públicos, como el servicio de justicia y otros, pues antiguamente, históricamente han sido proveídos no necesariamente por organizaciones estatales. Casos interesantes como el de la sociedad medieval irlandesa y la sociedad medieval islandesa, que eran un tipo de sociedades no estatales. De igual manera describe algunas instituciones medievales de corte privado que históricamente han prestado servicios que ahora son inherentes al Estado, como por ejemplo el servicio de administración de justicia. En este caso el doctor describe el caso del Tribunal de Aguas de la Vega de Valencia en España, que es un tribunal que hasta ahora pervive y es de corte privado y tiene una jurisdicción autónoma distinta a la estatal. El doctor Hernández Cabrera también agrega algo muy interesante en su libro respecto a la proyección o a la especulación que es permisible hacer sobre cómo serían esta clase de sociedades anarcocapitalistas, y señala que la forma más sencilla de visualizar estas sociedades anarcocapitalistas es partiendo de algo muy cercano a lo que todos conocemos actualmente como comunidades de propietarios. Para construir esta clase de sociedades, según el doctor Hernández Cabrera, sociedades que se asemejen a una sociedad anarcocapitalista o sociedades laissez-faire, anárquicas de mercado, pues lo que podría hacerse es congregar comunidades de propietarios a nivel no solamente de edificios como lo es ahora, sino de barrios, de distritos, de municipios, de tal forma que lo que ahora se considera como parte de espacios públicos, de bienes públicos, como las carreteras, las pistas, las plazas, los parques, pues pasarían a ser elementos comunes pero privados, pero que pertenecen a la mancomunidad. Voy a ponerles un caso muy concreto, muy concreto. Ok, no hay Estado, ya imaginemos que vivimos en un mercado, todo el mundo tiene sus empresas. ANCAP. Claro, el paraíso ANCAP, vamos a decir ya. En este punto Miklos trata de exponer un caso concreto, según él, son sus palabras, un caso concreto de una sociedad anarcocapitalista. Digamos, la etapa cero, ya estaban calatos y empezaron a construir sus comunidades y cada uno construía su casita por su cuenta y uno sacaba una cosita por aquí, entonces uno se dio cuenta que podía vender pan, el otro dijo, voy a producir esto, y todos ahí se relacionaban así, poco a poco la población empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y bueno, obviamente, naturalmente, unos pequeñitos se hicieron cada vez más grandes, acumulaban más poder económico, les iba muy bien, y a otros ya no les iba tan bien y desaparecían. Entonces, de repente, con el paso del tiempo, había unas que eran más chiquititas, unas empresas que eran más medianas y otras empresas que eran grandotas. Y con el tiempo, esas grandotas se volvieron más grandotas. Ahora, claro, ¿qué creen que hacen esas empresas grandotas con los más chiquitos? Se las comen. No, porque está la solidaridad de que la empresa privada... Ese poder económico se va a transformar sí o sí en poder político. Miklos trata de hacer una caracterización un poco burda, degradante o deshumanizadora de lo que vendría a ser para él, de lo que vendría a ser el comercio, el mercado dentro de una sociedad anarcocapitalista. Sin embargo, al final lo que termina haciendo es referirse a lo que actualmente existe, lo que se da ahora en las sociedades regidas por estados. Al parecer Miklos es una de esas personas que, y en esto hasta podría coincidir, podría hasta coincidir con el pensamiento de Karl Marx, el gran ideólogo de la corriente de pensamiento del comunismo, en cuanto a lo que significaría para Miklos el mercado, el comercio, tomando en cuenta el ejemplo supuestamente concreto que hace Miklos. Entonces el mercado pues corrompe a la gente, el mercado embrutece a la gente, el mercado hace que nos volvamos más avariciosos y por lo tanto Miklos estaría justificando de esta manera la existencia de los estados, porque claro, en los estados existe gente virtuosa, llena de mucha sabiduría y que sabe perfectamente cómo poner límites a los vicios que genera el mercado. Lo que al final hace Miklos con su ejemplo es simplemente esbozar o referirse a los medios políticos y los medios económicos que utilizan las personas en una sociedad, en una comunidad política.
aquella famosa distinción entre medios económicos y medios políticos realizada por el sociólogo Andrés Oppenheimer en su libro El Estado. Recordemos que los medios económicos son los medios pacíficos, son las relaciones voluntarias entre las personas, mientras que los medios políticos son los medios de coacción, son las relaciones de fuerza entre las personas. Entonces, a lo que se refiere Miklos con su ejemplo tan concreto, es a la utilización de los medios políticos en una sociedad. La utilización de esos medios por empresarios prebendarios, mercantilistas, que se encaman con el Estado para hundir a sus competidores y recibir privilegios. Y eso es algo que sucede ahora con los estados, no en un supuesto caso de sociedad anarcocapitalista. Por eso es importante traer a colación en este momento lo que dijo recientemente el doctor Juan Ramón Rayo en una reciente conferencia acerca de lo que significa el comercio no solamente para el liberalismo, sino también para el libertarianismo, para el anarcocapitalismo, aquel comercio al que se aspira instaurar dentro de una sociedad anarcocapitalista, anárquica de propiedad privada, una sociedad laissez-faire. El comercio es intercambiar lo que yo he producido, porque soy muy bueno produciendo, pero no quiero para mí, por lo que tú has producido y no quieres para ti, pero yo sí quiero. Y si tú quieres lo que yo he producido, pues llegamos a un acuerdo que es mutuamente beneficioso para ambas partes. El comercio es el intercambio de los excedentes de producción, de aquello que producimos por encima de lo que queremos consumir personalmente. Y en las sociedades de mercado desarrolladas, en las sociedades capitalistas, nos hemos especializado hasta tal punto en la división del trabajo que cada uno de nosotros ya no produce prácticamente nada para sí mismo. Todo lo que produce es para los demás, y produciendo para los demás accede a los bienes que otros han producido y que quieren para sí. Vamos a ponerle un caso, ya con esto, un ejemplo para los libertarios. Cuando juega la selección peruana de fútbol, alientan a Perú, obviamente, ¿no? Y se ponen la roja y blanca y van al estadio y, yo soy libertario, y con su bandera amarilla, viva el Perú, vamos Perú, ya. Ahora, Miklos, para seguir rebatiendo la postura libertaria, la postura anarcocapitalista, pone como ejemplo a aquellos libertarios que deciden apoyar a la selección peruana cuando juega, y señala que quienes lo hacen, los libertarios, pues al final de cuentas lo que están haciendo es no solamente alentar a la selección peruana, no solamente alentar a su país, sino que están avalando la existencia de un Estado. Esa construcción llamada Perú es una nación, pero es una nación ¿por qué? Porque está contenida en un territorio, y ese territorio está orgánicamente estructurado. No, tiene que tener una estructura que lo una, que lo vincule, y ese es el Estado, el concepto de Estado-nación o traducción país. Ustedes entonces, cuando están haciéndole barra pues a la selección peruana de fútbol, de alguna u otra manera, estoy obviamente estirando la cosa, pero de alguna u otra manera también están avalando la existencia de un Estado. Y ojo que Miklos reconoce que está haciendo trampa, porque señala que que tiene que estirar su ejemplo como chicle, claro, para que pueda encajar como un argumento válido y utilizarlo en contra de los libertarios. Por eso dice que de alguna u otra manera aquellos libertarios que alientan a la selección peruana pues están avalando el Estado. Miklos se equivoca groseramente con su ejemplo, trastabilla, y claro, lo hace convenientemente para que le sirva como un argumento más en contra de la postura libertaria anarcocapitalista, y en este caso pues trata de hacer entrever de que aquellos libertarios que alientan a la selección peruana pues son unos tremendos hipócritas, porque si vas a alentar a la selección peruana, por ende estás avalando la existencia de un Estado, y como anarcocapitalista, como libertario radical, pues obviamente estás en contra de la existencia de un Estado. En conclusión, eres un tremendo hipócrita. Pero no es así. De ninguna manera se puede colegir que si algunos libertarios o anarcocapitalistas van a alentar a la selección peruana cuando juega, de ninguna manera se puede colegir que por ende están avalando la existencia de un Estado, y por ende están reconociendo la autoridad política legítima que supuestamente tiene el Estado para mandatarnos. De ninguna manera se puede llegar a esa conclusión, pero claro, Miklos lo hace convenientemente porque le sirve, como dije anteriormente, como un argumento, que es un argumento falaz, pero al fin y al cabo es un argumento que le sirve a él para rebatir la postura liberal, libertaria o anarcocapitalista. Pero al fin y al cabo lo que hace Miklos es mezclar los términos, o confundir el término comunidad política con comunidad. Quienes deciden alentar a la selección peruana, siendo anarcocapitalistas o libertarios, definitivamente no lo hacen con la convicción de avalar la existencia de un Estado. Simplemente lo hacen por el fuerte sentimiento que tienen de pertenencia a una determinada comunidad,
una comunidad en este caso deportiva, futbolera, que no necesariamente está integrada por peruanos, pero sí por personas que se sienten identificadas con los intereses comunes de esa comunidad. Se sienten representados por aquellos peruanos que forman parte de ese equipo de fútbol, porque los representa, pero de ninguna manera eso se puede traducir que todos están avalando la existencia de un Estado y por ende avalando la existencia de una casta política que lo somete. Por lo tanto, si algunos libertarios deciden alentar a la selección peruana es porque tienen un fuerte arraigo de pertenencia a esta comunidad deportiva que surge de manera espontánea, no por iniciativa del Estado, y además tiene que ver con otros aspectos, con lazos de sangre, lazos de parentesco dentro de un determinado espacio geográfico que tampoco necesariamente tiene que ser así, pero eso es algo distinto a la comunidad política a la que se refiere Miklos. El doctor Chandran Kukatas en su libro El archipiélago liberal señala algo muy interesante acerca de lo que significa una comunidad política, que es lo que confunde Miklos, una comunidad política con otra clase de comunidades. El doctor señala que en una comunidad política las personas no solo comparten una comprensión de lo que es público y lo que es privado, sino que también están asociadas por su subordinación a una autoridad común que tiene derecho a abordar aquellas cuestiones que son de interés público. Según el doctor Chandran Kukatas, una comunidad política tiene una base territorial, de modo que se trata necesariamente de una entidad geográficamente distinta a lo que ocurre con otras comunidades, como las comunidades religiosas o deportivas a las que también pertenecen las personas. No necesariamente los ciudadanos pertenecen a una sola comunidad política, sino a otras comunidades de distinta naturaleza, deportivas, religiosas. Ahora, la institución más importante de una comunidad política es el gobierno, es el Estado, y eso es también una diferencia con otra clase de comunidades. Y el doctor Chandran Kukatas concluye con algo muy interesante. La comunidad política, como otras formas de comunidad, sigue siendo solo una comunidad parcial. La membresía de una comunidad no es constitutiva en sí de la identidad de ese individuo, puesto que la comunidad política es solo una de las comunidades a las que un individuo puede pertenecer. Ahora, la pregunta cae de madura. ¿Qué pasa con los peruanos y me incluyo, qué pasa con nosotros que hemos alentado a la selección argentina en este último mundial? Entonces, según la tesis de Miklos Lukács, nosotros los peruanos que alentamos a la selección argentina, entonces también estamos avalando la existencia y la permanencia del Estado argentino y por lo tanto también la vigencia del actual gobierno socialista peronista en Argentina. Pues no. El hecho de haber alentado a la selección argentina no tiene nada que ver con el Estado argentino. Si los peruanos hemos alentado, en su mayoría hemos alentado a la selección argentina, es porque tenemos ese sentimiento profundo de pertenencia a una gran comunidad, una comunidad sudamericana, una comunidad latinoamericana que no tiene nada que ver con la instauración de los estados en cada país. Por eso me permito compartirles un extracto de lo que dijo Jaime Bailey en uno de sus programas recientes acerca del triunfo de la selección argentina y que dicho triunfo no tiene nada que ver con el Estado argentino, con el gobierno peronista, socialista en Argentina. Jaime Bailey es categórico, severo, al señalar que el triunfo de la selección argentina no tiene nada que ver con el Estado argentino, ni mucho menos con el gobierno actual, que es un gobierno socialista. No tiene nada que ver con políticas públicas, no tiene nada que ver con méritos estatales, sino con méritos privados, con méritos del capitalismo, porque según Jaime Bailey, el equipo argentino, la selección argentina se ha comportado como una empresa capitalista, y por ende es el éxito y el triunfo del capitalismo y por ende también del liberalismo. La selección argentina de fútbol es una empresa globalizada, es una empresa capitalista que se somete a las leyes del mercado, de la libre competencia. Cada uno, quizás sin saberlo, es un capitalista globalizado que se somete a las leyes del libre mercado, de la oferta y la demanda y de la competencia brutal del fútbol internacional. Quiero decir entonces que este no es un triunfo de la política argentina, este no es un triunfo del gobierno argentino. No, no, no,
cuando se requiera defensa nacional, defensa no, contra amenazas extranjeras en caso de guerra, que van a privatizar el ejército. O no tener ejército. En cuanto al tema de seguridad y defensa de un determinado territorio, una comunidad política, un país, que bueno, vienen a ser servicios que actualmente están monopolizados por los estados. Los estados son los que brindan estos servicios de manera monopólica. Pues Miklos lo reduce simplemente a una mera privatización de los ejércitos, o lo que dice Baniatais, a su entera eliminación. Pero de eso no va el planteamiento del anarcocapitalismo respecto al suministro de estos dos servicios de defensa y seguridad. Lo que plantea el anarcocapitalismo simplemente es una revisión de la teoría de los bienes públicos. Conviene recordar que la teoría de los bienes públicos es una de las principales fuentes de legitimación teórica de la necesidad de la intervención estatal. La mayoría de intelectuales, de economistas, sostienen, en base a esta teoría de los bienes públicos, sostienen categóricamente que es imposible que estos bienes, estos servicios, sean suministrados por el sector privado de manera más eficiente que el Estado, alegando que son bienes que cumplen con dos características esenciales. No son rivales y no son excluyentes. Sin embargo, el doctor José Hernández Cabrera, en su libro Defensa y Seguridad, pues logra refutar esta teoría de los bienes públicos, señalando que y demostrando que tanto el servicio de defensa interna y defensa externa de un determinado territorio, de un país, de una comunidad política, pues estos servicios pueden ser tranquilamente suministrados y con mayor eficiencia por el sector privado. El doctor Miguel Ancho Bastos Boubeta, en el prólogo que le hace al libro del doctor José Hernández Cabrera, plantea una interesante reflexión sobre este tema de la crítica a la teoría de los bienes públicos, que es una crítica que forma parte de la ideología del anarcocapitalismo, una crítica y refutación a la teoría de los bienes públicos. Y el doctor señala lo siguiente: la defensa, como todo bien escaso, cuesta y es escasa. Si gastamos en un sitio, quedará menos para gastar en otro, y si gastamos más en defensa, quedarán menos recursos para educación, sanidad, etc. Además, ¿quién sabe cuál es la cantidad de defensa necesaria para mantener un territorio determinado? No existe respuesta. Lo mismo pasaría para saber qué calidad debe tener la misma, o qué precio, entre muchas otras preguntas. Y al no poder conocer la respuesta a estas preguntas, no podremos por tanto saber si ese bien está o no infraproducido, o si está producido en la calidad adecuada para servir al fin buscado. Por lo tanto, el planteamiento que hace el anarcocapitalismo con relación al suministro de estos servicios por parte de los estados de manera monopólica, ese planteamiento no se reduce a lo que dice Miklos, simplemente a una mera privatización de los ejércitos. De eso no se trata. La propuesta anarcocapitalista con relación a este tema va más allá, de manera muy seria, y guarda relación con la refutación de la teoría de los bienes públicos precisamente respecto de estos dos servicios, defensa y seguridad, tal como lo hace el doctor José Hernández Cabrera en su libro, y demuestra que estos servicios que son brindados monopolísticamente por los estados, pues no cuentan con esas características de no rivalidad y no exclusión. Al contrario, al momento de que los estados brindan estos servicios, pues lamentablemente existe rivalidad y existe exclusión. Por lo tanto, como son bienes escasos, pues existe la posibilidad de que sean suministrados, de que sean proveídos de manera más eficaz, más eficiente por parte del sector privado. Además, lo que plantea también el anarcocapitalismo es la aplicación del teorema de la imposibilidad económica del socialismo a las políticas públicas de defensa y seguridad. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, con la falta del acceso a la educación en escuelas, por ejemplo, en Huánuco, en Huancavelica, en Ayacucho? ¿El mercado lo va a llenar? No, porque la consideración del mercado es no me va a ser rentable, no me conviene. Hay una falla ahí de mercado. El mercado no lo va a hacer porque no existen incentivos. Por eso es que tiene que entrar a veces el Estado. Miklos plantea una pregunta acerca del servicio educativo en el Perú. Obviamente su pregunta está dirigida a refutar la posición libertaria o anarcocapitalista ante un eventual escenario de la instauración
de un orden político liberal ya de corte libertario o anarcocapitalista. En ese escenario, ¿cómo se brindaría ese servicio desde el mercado solamente? Pero bueno, también él se pregunta y se responde, señalando que el mercado pues no podría cubrir ese servicio de manera efectiva, eficiente en la sociedad peruana. Y bueno, menciona algunas ciudades, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho, debido a las famosas fallas de mercado y porque al mercado no le interesaría, no le resultaría económicamente redituable acudir o llegar a zonas alejadas del Perú para brindar el servicio educativo. Pero bueno, Miklos otra vez trastabilla con este ejemplo y en su afán de utilizarlo como argumento en contra de la corriente de pensamiento del libertarianismo, del anarcocapitalismo. Porque hay que hacerle recordar a Miklos que actualmente, a día de hoy, quien ostenta el poder monopólico del servicio educativo en el Perú es el Estado peruano. Por lo tanto, es el Estado quien decide qué es educación, cómo tiene que brindarse, bajo qué condiciones, bajo qué parámetros, cuál es la malla curricular, el plan de estudios de cada nivel educativo. Todo eso lo decide el Estado. Es más, el Estado también impone las barreras burocráticas para que ingrese el sector privado a competir en dicho sector educativo. Por lo tanto, si actualmente, a día de hoy, el servicio educativo no es brindado de manera eficiente, no llega a los lugares recónditos del Perú, no es por culpa del mercado, sino por culpa del Estado, porque es una función supuestamente inherente. El Estado se ha arrogado monopólicamente ese servicio, sin embargo, ha fracasado rotundamente. Ahora, es importante aclarar algo. Los monopolios obviamente existen gracias a la concesión de privilegios por parte de los estados. Por lo tanto, y según el doctor José Hernández Cabrera, el monopolio es un fenómeno exclusivamente mercantilista que nada tiene que ver, no tiene cabida en el libre mercado. Es el libre mercado que postula y promueve y defiende el libertarianismo, el anarcocapitalismo. Entonces, ante un eventual escenario de una sociedad anarcocapitalista o libertaria, obviamente estaría proscrito el monopolio estatal, un monopolio estatal que brinde el servicio educativo, puesto que el monopolio se enfrenta, obviamente, un monopolio estatal se enfrenta al problema de la imposibilidad del cálculo económico y de facto constituye un espacio de socialismo dentro de una economía de libre mercado. Por eso no tendría cabida un monopolio de corte estatal en una sociedad netamente o puramente libertaria o anarcocapitalista. Yo soy, producto de la experiencia histórica, más partidario del mercado que del Estado, pero no soy partidario de la abolición del Estado, porque encuentro que al hacer eso, lo que terminas haciendo es comportarte igual como los rojos que tú criticas. La diferencia es que ellos quieren rojo y tú quieres azul. Bueno, obviamente Miklos también se equivoca por enésima vez en este punto. No logra entender cuáles son las pretensiones o los objetivos del anarcocapitalismo como corriente de pensamiento, como filosofía política que propone un alternativo orden político, liberal, libertario, anarcocapitalista. No logra entender y trata de mezclarnos, de poner en un mismo saco a los anarcocapitalistas y entiendo yo también a los comunistas. Es cierto que los anarcocapitalistas postulamos la abolición de los estados, porque renegamos y refutamos de la supuesta legitimidad que tendrían los estados para mandatarnos, de ese supuesto derecho que tendrían los estados para coaccionarnos y de ese supuesto deber de obediencia que tendríamos todos los ciudadanos con relación a los estados. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que los anarcocapitalistas estemos en contra de organizaciones políticas con determinados gobiernos instaurados. Los anarcocapitalistas estamos a favor de sociedades liberales, obviamente con comunidades políticas que instauren un alternativo orden político, valga la redundancia, liberal, basado en principios liberales. Los principios liberales que he esbozado al inicio de este video y que me basé en el libro del doctor Juan Ramón Rayo, Liberalismo, los 10 principios básicos para un orden político liberal. Y recordemos que uno de esos principios es el gobierno limitado. Por lo tanto, los anarcocapitalistas estamos a favor de los gobiernos, pero que no tengan la naturaleza o las características mismas de los estados actualmente. Además, los anarcocapitalistas estamos a favor
del irrestricto respeto de la propiedad privada, lo que no sucede con los comunistas. Es por eso que nosotros no tenemos nada que ver, no coincidimos con los anarcocapitalistas en cuanto a la corriente de pensamiento, en cuanto a los objetivos. Y es por eso que me permito compartirles unas palabras del doctor Juan Ramón Rayo. Es un extracto de lo que él dijo, lo que él expuso en una de sus conferencias, con relación precisamente a este tema de los comunistas, de lo que pretenden los comunistas, y ustedes sacarán sus conclusiones si nosotros coincidimos con los postulados de los comunistas. El doctor Juan Ramón Rayo señala lo siguiente: los comunistas señalan cómo será, ellos vaticinan, ellos auguran, ellos precisan cómo será la sociedad comunista, igualitaria, en base a leyes indefectibles de la historia, en la que el interés particular y el interés común deben coincidir. Una sociedad en la que no hay división de trabajo, el dinero está suprimido al igual que la propiedad privada. Descartan que no haya comercio en la sociedad comunista del futuro, porque dicha sociedad es la comuna mundial. Nadie puede salirse de esa comuna mundial, porque no existe el derecho de secesión, porque los intereses egoístas de las personas no pueden ir en contra del interés de la comuna comunista. Vamos a seguir dándole un poco de, no golpes, sino vamos a darle para que los amigos libertarios reflexionen, sobre todo los libertarios. ¿Qué pasaría entonces si yo les digo que bajo la regla del mercado entonces podemos vender también a nuestros hijos? O podemos alquilar a nuestros hijos. Bueno, según Miklos, hasta ahora nos está dando duro, ¿no? Está siendo muy inflexible con todos los anarcocapitalistas, con todos los libertarios. Claro, con sus grandes casos, sus ejemplos muy elocuentes, muy concretos, como ya hemos podido advertir. Casos muy irrefutables. Y bueno, ahora saca de la chistera un caso más, con el cual va a terminar por destrozar la ideología libertaria o anarcocapitalista. Y plantea la situación que dentro de una economía libre, de libre mercado, una economía libre de coacción estatal, pues sería prácticamente posible la venta o el alquiler de niños. Voy a reproducir resumidamente el ejemplo que expone Miklos, el caso que expone solamente para evidenciar las contradicciones en las que cae Miklos, porque en primer lugar él plantea una hipótesis de una eventual transacción de dos niños. El padre vende a sus hijos a una persona que tiene mucho dinero. E inmediatamente Miklos se plantea algunas preguntas. Si esa transacción es posible dentro de una economía de libre mercado y si es éticamente también admisible. Pero luego Miklos inmediatamente se responde y señala que eso es imposible en base a la realidad, porque no es usual, no es frecuente que los hijos abandonen a sus padres por el hecho de que sean pobres. E igualmente, ¿no? No es frecuente que los padres abandonen a sus hijos o vendan para quitarse de esa carga familiar que tienen, ¿no? Entonces, vamos a decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Soy pobre, mis dos hijos se mueren de hambre o no comen, no es que se mueran de hambre, pero no comen tan bien, no comen tan rico, o sea, comen su croqueta de atún con su arroz y de repente una vez a la semana tienen su pechuga de pollo. Y resulta que viene un sujeto y le dice, un millonario, le dice, ¿sabes qué? Te compro a tus hijos. Entonces tú dices, bueno, no tendría que haber, nadie tendría que estar en desacuerdo. Entonces el padre le dice, oye, sí, bueno, en términos de utilidad esto me conviene porque voy a recibir un billete, voy a dejar de gastar plata en mis hijos y chicos, ¿se quieren ir? Sí, papá, porque en el otro vamos a tener PlayStation, vamos a tener esto, vamos a tener comida, vamos a viajar y tú eres medio misio, pero igual te vamos a venir a visitar una vez al mes. ¿Les parece éticamente eso justificable? Porque bajo una regla de purismo de mercado esto podría ocurrir. Vamos a meter el término de la noche. Empíricamente también está refutado. Tal cual. Porque tú puedes tener niños que son pobres, que adoran a sus padres y que jamás los van a dejar porque son sus padres, su papá y su mamá. Papá, mi papá es albañil, sí, pero lo amo. Mi mamá es cocinera, la amo. Vende caramelos en la calle, la amo. Es mi mamá. No la cambio por ninguna. Así es. Así que está, su teoría ahí se desarma en sus narices. Por lo tanto, si esa clase de transacciones, esa clase de casos hipotéticos, según Miklos, no se dan actualmente, porque los padres obviamente no suelen vender a sus hijos, los hijos no suelen abandonar a sus padres por más pobres que sean, ¿por qué Miklos le endilga ese resultado tan negativo a un eventual sistema anarcocapitalista? ¿O es que acaso a día de hoy no suceden esos casos como el que expone Miklos? La venta de niños, el alquiler de niños, el tráfico de menores de edad. ¿No sucede a día de hoy con la existencia de estados? Entonces, ¿por qué Miklos le endilga ese resultado tan nefasto, tan dramático, tan antiético a un sistema distinto al que existe ahora? Un sistema político de corte libertario, anarcocapitalista, cuyo sistema económico
que propone un sistema anarcocapitalista, un modelo anarcocapitalista, es una economía de libre mercado. En conclusión, lo único que hace Miklos con esta clase de ejemplos es hacer trampa, puesto que plantea escenarios hipotéticos cuyos resultados podrían ser catalogados como inmorales, antiéticos o que reciban el reproche mayoritario de la sociedad, y simplemente ubica todo ese escenario hipotético con sus resultados negativos y señala que solamente eso se podría dar dentro de una sociedad anarcocapitalista, una sociedad libertaria, con una economía de libre mercado. Pero lo que obvia decir Miklos es que esta clase de ejemplos también suceden a día de hoy, como dije anteriormente, se dan con la existencia de los estados. Por lo tanto, los ejemplos de Miklos no solamente son endebles, sino tramposos. Ahora, conviene aclararle a Miklos algo muy importante y que al parecer le resulta difícil de entender. El libre mercado simplemente es el sistema económico no solamente del liberalismo, sino también del anarcocapitalismo. Por lo tanto, el marco económico en el que se desarrolla, se desenvuelve ese libre mercado, se basa en principios fundamentales propios del liberalismo y que lo he explicado anteriormente, como por ejemplo el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libre asociación y el derecho a la autonomía contractual. ¿Dónde simpatizo con los libertarios? Por su amor por la libertad, que no es exclusiva de ellos. Ojo, todas las personas, ni siquiera voy a ponerles etiquetas políticas, todos amamos la libertad. Todos, o sea, no es patrimonio exclusivo suyo. No inventaran ustedes la libertad, ustedes no son los custodios exclusivos de la libertad. Viva la libertad, sí, pero todos deseamos la libertad. Bueno, Miklos al último termina casi confesando de que simpatiza en algo, coincide en algo con los anarcocapitalistas, con los libertarios, en el sentido de que como él ama la libertad y nosotros también amamos a la libertad, entonces ahí hay una coincidencia, simpatizamos en ese tema. Pero no se trata de amar por amar, sino de entender lo que se ama. Y al parecer el concepto de libertad que maneja Miklos difiere mucho del concepto de libertad propio no solamente del anarcocapitalismo ni del libertarianismo, sino del liberalismo. Porque si se trata simplemente de simpatizar por simpatizar con cualquier otra corriente de pensamiento simplemente porque aman a la libertad, entonces podríamos concluir de que Miklos simpatiza con el comunismo, con Karl Marx, porque Karl Marx también amaba mucho a la libertad. Sin embargo, Marx manejaba otra clase de concepto de libertad. ¿Y quién mejor que el doctor Juan Ramón Rayo para que nos explique a todos cuál es la diferencia? ¿En qué radica la diferencia entre el concepto de libertad de los comunistas y el concepto de libertad no solamente de liberal, sino de libertario y del anarcocapitalista? El concepto de libertad de Marx es el concepto, como os decía, más opuesto posible al concepto liberal de libertad. El concepto liberal de libertad tiene dos notas características. Es libertad individual, es la libertad de los individuos, y es libertad negativa. ¿Negativa en qué sentido? Yo soy libre en la medida en que otras personas no pueden interferir activamente sobre mi vida. Por tanto, la libertad es no hagas algo sobre mí, respétame, abstente de actuar sobre mí. En cambio, la libertad de Marx es libertad colectiva, libertad de la comuna, y además hay que aclarar, que no lo he mencionado, que es una comuna universal. El comunismo es un sistema con vocación de universalidad, toda la humanidad bajo la misma comuna. Es un concepto de libertad colectivo y positivo. La comuna es libre en función de lo que puede hacer, cuando tiene control pleno sobre su entorno y sobre sí misma, es decir, sobre todas sus partes constituyentes. ¿Cómo se materializa el concepto liberal de libertad? En los derechos individuales. Las personas son libres y tienen derechos a no ser agredidos por otras personas, a no ser atracados, robados por otras personas, es decir, a disfrutar pacíficamente de su propiedad, a que los tratos y contratos que consensúen voluntariamente con otras personas sean respetados, a que todas las personas tengan iguales derechos, a que no sean agredidos. La esencia, o la materialización, mejor dicho, del concepto liberal de libertad se plasma en los derechos individuales, que son derechos esencialmente negativos, de no hacer. Los demás estamos obligados a no hacerle algo a cada persona, a cambio de que esa persona también esté obligada a no hacernos algo a nosotros.